Bien, pues hola de nuevo. Tras la entrevista a Monseñor Julián Barrio, comenzamos con el monográfico sobre lo que supone la renuncia de su santidad Benedicto XVI. Les presento a los invitados. Don Manuel Rodríguez es empresario. ¿Qué tal, don Manuel? Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, doña Magdalena, y encantado de estar con ustedes otra noche más. En la esquina de la mesa, don Francisco Prieto Fernández es vicario para la nueva evangelización de la diócesis de Ourense. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido. Muchas gracias, un placer. La primera vez que hay una vicaría, ¿no? Es la primera vez, y la primera en Ourense, por supuesto, y en Galicia, en estos tiempos tan nuevos y tan novedosos que vamos a comentar esta noche. Un placer de estar con vosotros. Claro, aquí. Porque es el año de la fe, efectivamente. Bienvenido. A mi izquierda, don Domingo Bello Janeiro, es catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Coruña. ¿Qué tal, don Domingo? Buenas noches, bienvenido. Muy bien, muy buenas noches, y efectivamente también encantado porque desde luego el tema que hoy nos concita es de máxima actualidad y de enorme relevancia. Así es, en la esquina de la mesa don Maximino Zumalave, es el director de orquesta. ¿Qué tal? Buenas noches y bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por invitarme y un placer estar aquí. Bueno, hay que decir que todas las personas que están aquí, aparte de sus profesiones, excepto el sacerdote, que ya de por sí se sabe, pues el resto, si no expertos, sí conocen bastante en profundidad pues los temas de la Iglesia. Bien, empezamos con las imágenes de la renuncia y las palabras de la renuncia de su santidad Benedicto XVI. 18 de febrero a las 8 de la tarde, hora de Roma, el Papa dejará de ser Papa. Comenzará el periodo de sede vacante y en un plazo máximo de 20 días, los cardenales se reunirán en cónclave para elegir a un nuevo Papa. En el comunicado que el Papa ha leído en latín a los cardenales, les explica que para gobernar la sede de Pedro y anunciar el Evangelio es necesario también el vigor tanto del cuerpo como del espíritu, vigor que en los últimos meses ha disminuido en mí de tal forma que he de reconocer mi incapacidad para ejercer bien el ministerio que me fue encomendado. Esta es una situación muy extraña en la Iglesia Católica, que solo se dio antes en 3 ocasiones, con Celestino V, con Clemente I y con Gregorio XII. A las 8 de la tarde del último día de febrero, todos los cargos del Vaticano, excepto el camarlengo, el penitenciario y el vicario de Roma, quedarán vacantes a la espera de la nueva Fumata Bianca, en la que será elegido el Papa que canonice a los nuevos santos el 12 de mayo, acuda a las JMJ de Brasil y conduzca a la Iglesia en la travesía de este año de la fe. Bien, empezamos por el señor vicario. Pues un hecho sorprendente, acaban de decir, y efectivamente, desde realmente fue Celestino V el último papa que renuncia a finales del siglo XIII en el ejercicio del papado muy breve, y no cabe duda, los papas siempre morían en el ejercicio de su ministerio, pero ha sido sorprendente como acontecimiento. Pero conociendo la trayectoria de Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, lo que él mismo ya en un momento anticipó en una conocida entrevista con Peter Schiff, Luz del Mundo, en ese libro magnífico, es un hombre muy consciente, muy libre, y él mismo ha recalcado que con plena conciencia y conocedor de sus limitaciones ha querido renunciar a un ministerio que es un servicio, lo cual ha demostrado que no es el protagonismo de nadie, sino en clave de Iglesia y de Evangelio. La Iglesia sigue, el Señor con ella al frente, y quien sea el sucesor de Pedro seguirá sirviéndola. En Luz del Mundo, además, dice que un papa no solamente tiene el derecho a renunciar si no tiene ya fuerzas, sino el deber, la obligación. El deber, porque el ministerio que tiene asumido es muy importante, pero es un servicio, por tanto, no es un poder al que se debe agarrar y sujetar, sino vivirlo en la clave del servicio que se le pide, como así él lo manifestó. El humilde trabajador de la viña del Señor, humilde vino y humildemente se va. Toda una lección. A dedicarse a la oración, a la meditación y al estudio. Don Maximino. Pues a mí me sorprendió, pero no me extrañó. Me explico. Veo que es una persona que tiene ya una edad importante, unas limitaciones físicas de movilidad grandes, no intelectuales. Yo le comentaba ayer a nuestra moderadora, cuando me invitó a venir a este programa, que muy recientemente, exactamente el día 2, tuve la suerte de poder asistir a la misa que celebró allí en el Vaticano, el Día de la Candelaria, el Día de la Jornada de la Vida Consagrada. Estaba situado pues, bastante cerca del baldaquino de Bernini y lo veía bastante bien. Y me di cuenta del gran esfuerzo que es la movilidad simplemente para
para evolucionar en torno al altar o para bajar todas aquellas escaleras y repartir la comunión, cómo le tiene que ayudar, llevarlo casi en el aire. Sin embargo, intelectualmente me llamó la atención, pues por ejemplo, la agilidad con la que lee el latín, y no el latín del canon que leerá todos los días cuando celebra misa, no, de las oraciones propias de ese día, de la bendición que hizo en el pórtico de San Pedro, era de una fluidez, de una velocidad, de una... que me hace ver que intelectualmente está muy bien, que sus facultades psíquicas e intelectuales están en pleno orden y que, por tanto, la decisión que toma, la toma también con una lucidez mental que quedó manifiesta en lo que está hablando incluso estos días. Don Manuel. Pues yo, dejando de lado, porque lo comenta todo el mundo, la sorpresa o no sorpresa, ya llegados a los hechos, yo quisiera resaltar algo de su personalidad, ¿no? Este papado, igual que el anterior se dice que fue histórico, que va a quedar en la historia, este también. Ratzinger, no sé si Benedicto XVI, sí, todavía, ¿no? Ratzinger no será hasta el día 28. Ha levantado en esta época de racionalismo desaforado el tomismo de que la razón y la fe no son contradictorias, no se excluyen unas a otras, ¿no? Nos ha recordado que la razón se ocupa de lo físico, de la creación de Dios, del mundo físico, y que la fe no se ocupa de eso y es otra cosa diferente y no se pueden contradecir unas a otras. Y eso en pocas palabras, y no es poco en este mundo que tiende tanto al racionalismo. Y luego la cerrada defensa que ha hecho este hombre, como es la obligación de la Iglesia, de conservar la fe pura, estricta, en sus términos justos, y de transmitirla a las próximas generaciones. Este tremendo hachazo que nuestra generación ha hecho en la transmisión de la fe, pues hay que subsanarlo y hay que taparlo. La nueva evangelización era completamente necesaria y pues ese gran candidato americano lo es precisamente por la gran labor que se está haciendo en América en este... Hablaremos a lo largo de la Sí, yo voy a quedarme también con lo que había señalado don Francisco, que yo creo que fue una lección extraordinaria, además en muchos aspectos. Es decir, que fíjese que en el propio comunicado escrito con la meticulosidad que ha venido haciendo gala, porque nadie discute su altísima categoría intelectual, medido a todo, dice que efectivamente es una decisión no repentina, tomada ya desde los últimos meses, dice, porque había alguno que lo ligaba al último viaje de Cuba, pero este ya hace más de un año. Pero fíjese, en este mundo, bueno, se habla de un mundo con rápidos cambios, pues hay que también llamar la atención que decisiones serenas como estas, rodeada de un círculo, porque el propio hermano confesaba que lo sabía, y entendemos que algunas personas más, y sin embargo ha sido hermético. Todos han respetado algo que de hoy en día, el mundo, yo creo que tiene que valorar cada vez más el silencio, la discreción, el valor y el respeto al prójimo, y después también, a mí como jurista, la forma es garantía de la seguridad jurídica. Se han perdido las formas y por eso me ha gustado mucho el comunicado tan exacto, como evidentemente yo creo, salvo que me pueda corregir usted, que fue una sorpresa mayúscula para todo el mundo, y hay algunos aspectos que evidentemente me gustaría incluso interpelar, si me deja la moderadora, porque él habla de que se considera en la traducción del latín... Don Domingo, me lo dice después, hacemos esta primera pasada. Que no tiene fuerza, sí, muy brevemente, porque yo así ya no vuelvo sobre el tema, que no tiene fuerzas, que no tiene fuerzas suficientes, actas, para seguir cumpliendo con su importante función, porque han disminuido las fuerzas. Es muy importante lo que del cuerpo y del ánima. Ánima, que no es alma en latín, que es el espíritu. Entonces, por eso digo, ¿a qué se refiere? Que le han disminuido las fuerzas espirituales.
Vamos a ver. Es algo Monseñor, que queda ahí. Monseñor, amigo, decía que a él le había llamado mucho la atención y hacía hincapié en este adverbio, adecuadamente, y lo repitió en un montón de entrevistas que vi en diferentes medios, el adecuadamente, ¿no? Vamos a oír algunas 2 o 3 opiniones. Lo que sí es claro también es que no va a ser un papa cuya figura y cuyo pontificado va a estar en contra de lo esencial y de lo fundamental del ejercicio del ministerio del sucesor de Pedro. Y segundo, que conectará, pues, evidentemente con la viva, orgánica y funcionalmente, sobre todo orgánicamente, pues también, pero sobre todo funcionalmente con los pontificados anteriores. Nunca hay salto, vuelvo a repetir, no hay saltos en la historia del pontificado, saltos en el vacío, incluso hasta en los nombres, ¿no? El Papa, yo creo que ha cumplido con su deber, según lo él ha entendido, delante de Dios. Los planes de los hombres, incluso de los hombres y del hombre que es el vicario de Cristo, según la doctrina y como lo percibe y lo ve y lo conoce en su verdad la fe de la Iglesia, pues no es imprescindible para el presente y el futuro de la Iglesia. Lo que es imprescindible es que haya Papa. Impresionados por este anuncio que el mismo Santo Padre ha hecho público, la Archidiócesis de Sevilla, con sus obispos, sacerdotes, consagrados y fieles, manifiesta su admiración por esta decisión que revela la humildad, el amor a la Iglesia, la grandeza de alma y la gran generosidad del Papa Benedicto XVI. Un hombre sencillo, humilde, pero grande, uno de los 2 o 3 más grandes, si no el más grande teólogo de la Iglesia Católica en el siglo XX. Un hombre que ha restaurado, pues, muchas certezas, que ha rendido un servicio espléndido a la Iglesia en el campo de la comunicación de la fe, en el campo, sobre todo, de la comunión en el plano doctrinal. Al Papa Benedicto XVI, en este pontificado tan breve, pero tan fecundo, tenemos que darle gracias. Gracias a Dios por haber puesto a este hombre en este momento determinado de nuestra Iglesia, por los escritos que nos ha ofrecido. Esperemos que siga ofreciéndonoslo distintos escritos a lo largo de estos próximos días, no solamente sus encíclicas, sino también sus mensajes, sus homilías y sus exhortaciones. Así como esos pequeños mensajes en los momentos del Ángelus. A través de ese magisterio suyo, tenemos que decir que el Papa Benedicto XVI en poco tiempo ha construido mucha iglesia, una iglesia viva. Siendo un exquisito y fino intelectual, ha sabido acercarse a nuestro pueblo sencillo a través de la palabra, como expresión de la verdad. 3 opiniones cualificadas del cardenal Rouco y de Monseñor Asenjo y Monseñor Leonardo Lemos Montaner, obispo de Orense. Tenía la palabra, iba a contestarla, me parece. Sí, efectivamente son 2 elementos que el Papa ha puesto a la hora de manifestar su renuncia al ejercicio del ministerio de Pedro. Hay que tenerlos en cuenta. Por una parte, el desgaste de las fuerzas físicas es evidente en sus años, en todo el proceso que él vive en cuanto a sus limitaciones, pero por otra parte, las fuerzas anímicas. Muy importante, yo creo que entender incluso a Joseph Ratzinger, un hombre que en su pensamiento como teólogo y ahora como papa también siempre ha querido centrar que el referente en el absoluto respecto al hombre es siempre Dios y el hombre es criatura y por tanto limitada. Yo creo que nos ha dado una lección personal de su propio pensamiento, reconociendo que en él hay una limitación física evidente, una limitación en cuanto a ese espíritu humano que es el espíritu donde tantas veces, pues a veces las motivaciones, el empuje vital también se va desgastando, aun cuando permanezca vivo dentro de él, pues esa libertad con la que piensa y con la que habla, pero consciente de algo muy importante, y él sabe que no es ni él ni ninguno de los hombres los que asumimos las responsabilidades como la que él asume, ha puesto a Dios en el centro, ha puesto en el centro su fe en Cristo, y es Cristo el que sigue moviendo a su Iglesia. Es una cuestión de fe. En el año de la fe, un hombre como Benedicto XVI, de las esencias, y las esencias no son cosas complejas, sino muy sencillas y fundamentales, yo creo que nos ha puesto delante esa realidad.
los hombres, aun aquellos que ejercen las más altas responsabilidades, y la del Papa lo es, sea o no sea creyente, ahí está, lo que supone como liderazgo moral a nivel mundial, internacional, ha querido decir, bueno, ese liderazgo ni es mío ni es de nadie, es de la propia Iglesia, y yo he llegado al momento que no lo puedo asumir con ese necesario impulso vital y físico que se necesita, y con la misma libertad que él asume un papado que en el año 2005 le confía a la Iglesia, ¿verdad? Pues con la misma libertad dice, entrego, ¿verdad?, a quien el Espíritu decida encomendárselo. Yo creo que ha dado una lección, vuelvo a repetir esa idea, ¿cómo es él? Un profesor que lo sigue siendo, basta escuchar sus audiencias, leer sus escritos hoy, que con sencillez nos muestra lo más importante. Él continúa con su vida diaria y ha tenido actividades a lo largo de todos estos días, las tendrá hasta el día 27, que será el último, digamos, evento, ¿no?, para toda la cristiandad, donde se espera la afluencia de obispos, laicos, consagrados, o sea, de todo el mundo. De hecho, él tiene una agenda determinada que estos días, bueno, pues no se va a ver alterada los acontecimientos que iba a celebrar, pero sí, la misma celebración del miércoles de ceniza, que tradicionalmente es una basílica menor como es Santa Sabina, se traslada a San Pedro, ante la magnitud que supone. Cualquier audiencia que tenga va a estar significadamente seguida por los medios, cualquier recepción a un personaje internacional va a estar seguida, y ya no digamos, bueno, pues su última catequesis el miércoles 27 de febrero, pues pueda ser emblemática, porque quizás sea ya la última ocasión, conociendo a Papa Ratzinger, en que quizás escuchemos su voz de esa manera audible. Él va a retirarse, yo estoy convencido, en un silencio, y a partir del 28 a las 8 de la tarde deja de ser Papa, y yo creo que, bueno, se retira, como le he dicho, a seguir orando, a seguir trabajando, porque es un estudioso nato, a seguir profundizando y seguramente a seguir escribiendo. Quizás con los años y cuando muera, seguramente recogeremos escritos que durante este tiempo él va a seguir trabajando en ellos y que después podremos gustar. ¿Firmará la encíclica antes de retirarse? ¿Firmará la encíclica? No pienso que no. Es un borrador. Ha dicho que incluso era de lo que más pena le daba, lo que más se lamentaba. Porque yo creo que efectivamente comparto con usted lo que acaba de comentar, y es una lección además de humildad. Es decir, él ha optado por asumir esas limitaciones que, como decía don Massimino, desde luego desde el punto de vista intelectual no se aprecian, pero por eso me hacía hincapié en esa limitación de espíritu, ¿no?, pero que las ha asumido con humildad. Tenía otra opción, es decir, que también es cierto que yo creo que puede dejar, no lo sé, como enseñanza hacia el futuro, pues que bueno, que en ocasiones es mejor para el bienestar colectivo de la Iglesia a la que representa, pues asumir en ese sacrificio, que tiene que ser un sacrificio personal, que pocos seres humanos, ¿para qué nos vamos a engañar?, están dispuestos ni siquiera a planteárselos. Él lo ha asumido porque yo creo que a lo mejor entendía que podía ser inadecuado para la dirección de la Iglesia, pues bueno, que es necesaria una presencia activa, y que si faltan las fuerzas físicas, sobre todo, como le faltaron al tener emblemático que viajar, Juan Pablo II, sí, aparte que yo creo que decir... la mayor limitación fue el no poder viajar en avión. Sí, que tenía prohibidos ya los vuelos transoceánicos. ¿Quiere decir usted que esto puede marcar un antes y un después? Yo creo que tenía la opción de, pero usted que está más en conocimiento de estas situaciones, que tenía la otra opción, es decir, convertir casi pues un sacrificio ejemplar también el cargar con esas limitaciones físicas. Bien entendido que en este caso, por mucho empeño que él pudiera, él no podía viajar en avión, entonces pues claro, pero a Brasil ya no podía ir. Efectivamente, no era su carisma ese. Efectivamente, continúa con su actividad diaria, y tenemos un fragmento de la audiencia del miércoles, donde él se dirige pues a toda la cristiandad, a todos los fieles. Cari fratelli e sorelle, come sapete ho deciso Grazie per la vostra simpatia. Ho deciso di rinunciare al ministero che il Signore mi ha affidato il 19 aprile 2005. Ho fatto questo in piena libertà, per il bene della Chiesa,
dopo aver pregato a lungo ed aver esaminato davanti a Dio la mia coscienza, ben consapevole della gravità di tale atto, ma altrettanto consapevole di non essere più in grado di svolgere il ministero petrino con quella forza che esso richiede. Mi sostiene e mi illumina la certezza che la Chiesa è di Cristo, il quale non le farà mai mancare la sua guida e la sua cura. Ringrazio tutti per l'amore e per la preghiera con cui mi avete accompagnato. Grazie. Ho sentito quasi fisicamente in questi giorni per me non facili la forza della preghiera che l'amore della Chiesa, la preghiera vostra mi porta. Continuate a pregare per me, per la Chiesa, per il futuro Papa. Il Signore ci guiderà. Sí, continuad rezando por mí, por el futuro Papa, efectivamente. Fue realmente emocionante, sí, don Manuel. Le decía don Domingo que no era su carisma aguantar hasta don Manuel, el último ¿no me va a comentar nada de esto? suspiro. El carisma de Juan Pablo II fue santificar efectivamente su ancianidad y su enfermedad y el sacrificio personal. El carisma de este hombre, yo creo que ha sido santificar la renuncia personal. Y cuando dice este hombre se refiere al Santo Padre, ¿no? Me refiero al Santo Padre, ha sido la renuncia, la renuncia frente a Dios. Él renunció a su proyecto vital para ser Papa y ahora, frente a la debilidad, ha renunciado al cargo, por decirlo de alguna manera, para mejor servir el cargo. Pero sus palabras ahora, y este hombre ha santificado la renuncia. Son muy reveladoras de lo que antes comentaba, y efectivamente, fijaros cómo él ha dicho, atención, que no es el Señor el que sigue guiando a su Iglesia, y por tanto, yo creo que la lección que ha mostrado es que ni el hombre, aun siendo el Papa, constituye el centro siquiera de la misma Iglesia, es el Señor el que la guía, y el Papa tiene un servicio que realizar en favor de esa Iglesia. Cuando no se ve capaz, pues renuncia. Y efectivamente, yo pienso que es una reflexión que yo hacía estos días y me permito compartir aquí. ¿Es una inspiración de alguna manera? Yo, si me permite, dos reflexiones que me hacía estos días muy curiosas. Por una parte, me llamó la atención que el gesto de su renuncia me recordó aquel también tan inesperado y providencial con el que Juan XXIII convoca al Concilio Vaticano II. Acaba una celebración en San Pablo Extramuros, celebración de la conversión de San Pablo, dice a los cardenales que lo acompañan a la sacristía, y allí les indica que va a convocar un sínodo para Roma y otro para la Iglesia Universal. Un consistorio donde se acuerda la canonización de tres futuros santos, un acto normal, habitual dentro de lo que son el funcionamiento diario de la Santa Sede, y justo al acabar dice que está allí para otra, y de repente también, o sea, gestos de una sencillez y una fuerza muy llamativos. Y después, indudablemente, en la mente de todos está la figura del beato Juan Pablo II y su final. Yo pienso que es tan sacrificado y tan don de Dios el final de Juan Pablo II, casi martirial, como también es un sacrificio y un don de Dios el renunciar en estos momentos. Y ambos yo creo que no es cuestión de ver contrastes, sino riqueza en la vida de la Iglesia, donde hay quienes dan la vida y hay quienes entienden que deben ceder el paso porque ya no pueden seguir dando la vida como quisieran. Entonces, ambos son, yo creo que son realidades providenciales para la Iglesia. Y características distintas también, ¿no? Sí, son este es mucho más intelectual. Son dos papados que, vamos a ver, la historia irá dando la dimensión de cada uno de ellos. Sí. Quizás hoy estamos en la mediación de un acontecimiento que va a ser muy difícil que a lo mejor hagamos un juicio, pues la historia lo irá haciendo más pleno y más total. No cabe duda, son dos papados diferentes, dos personalidades muy distintas, pero no cabe duda que Joseph Ratzinger fue un gran colaborador, quizás uno de los más significados del beato Juan Pablo II, pero es un hombre que ha mostrado que su papado no lo ejerció desde una presencia que buscaba siempre llevarnos siempre hacia lo central, hacia lo fundamental, centrémonos en la fe. Pensemos en sus tres encíclicas, son muy significativas. Sí. La primera, la verdad de Dios es el amor; la segunda, la esperanza que nos viene de Dios; y la tercera, la justicia que viene de la caridad. Y ha quedado la dedicada a la fe, pero bueno,
llegará quizás el próximo Papa, quién sabe si asume el borrador y la saca adelante. Pues dos papados distintos, pero complementarios, sí, en cualquier caso, ¿no? Don Maximino, déjenme que don Maximino solamente intervino una vez. Es que es director de orquesta. A mí es que me gusta escuchar, a lo mejor es de formación profesional, que me gusta escuchar, y además eso está muy ordenado, y como otra vez que participé en este programa también aprendo muchas cosas escuchando, ¿no? Yo estoy de acuerdo en que son dos personalidades muy diferentes las de los dos últimos papas, ¿no? Antes de entrar aquí al plató, comentaba con don Francisco que sí, que el final del papa anterior, con esa muestra pública del dolor, pues despertó pues todo tipo de reacciones, quien lo veía bien, quien lo veía inhumano. Yo creo que el dolor que seguro va a tener y las limitaciones físicas que está teniendo actualmente Benedicto XVI, pues va a seguir con ellas. Es decir, nos va a ahorrar a nosotros el mal trago, digamos, el mal rato de ver sufrir una persona anciana, como vemos otras veces en la calle a gente muy mayor o con limitaciones que lo está pasando mal, ¿no? Pero eso no quiere decir que desde la perspectiva de vida cristiana del Papa actual no santifique ese dolor y no lo siga viviendo, aunque no quiero decir que no se me interprete mal la palabra, no lo exhiba. Sí, que no se exponga a la vida pública, estamos en una época un poco a veces de que en tantas televisiones, es decir, de que todo hay que contarlo, ¿verdad? Sí, y el morbo y la exhibición, y cuanto más dificultades físicas haya, casi más noticia, ¿no? Es decir, nos va a evitar ese tipo de cosas. Y por otra parte, claro, si va a seguir escribiendo, eso va a ser muy importante. Y a veces también es muy importante reivindicar el valor del silencio. El silencio que no es negación del sonido, sino que contiene dentro todo lo que tiene el silencio. Lo digo como músico, es decir, que sin silencio no sale música, y sin silencio no sale reflexión y no sale transmisión de conceptos y de ideas importantes para los demás. Se decía que iba a ser un papa de transición por su edad. Sin embargo, pues afrontó muchos proyectos, nos deja 3 encíclicas, nos deja, bueno, pues un borrador de otra, bueno, pues eliminó algo que nunca habíamos entendido, que era el limbo, nos deja el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica y, bueno, una trilogía sobre Jesús, nos deja muchísimas cosas. Y efectivamente yo creo que... Muy arraigado en Cristo, pero como decíamos antes en la entrevista con el señor arzobispo, muy consciente de todos los problemas del mundo. Y es quizá, evidentemente, una de las personas cuando deje la silla de San Pedro, quizás sea el último papa que haya participado de manera activa y directa en el Concilio Vaticano II, con lo cual estamos ante una nueva... Porque usted antes decía, y yo creo que sí, que ha dejado esa enseñanza y quizá a su sucesor, pues a la elección del mismo, pues se va a plantear incluso un marco de edad distinta, porque él tenía, efectivamente, porque no lo vamos a reconocer, tuvo un enorme protagonismo, y me imagino que por su categoría intelectual y por su enseñanza lo va a seguir teniéndose, porque va a seguir viviendo en el Vaticano, en una residencia que hay allí al lado que eran unas monjas de clausura. Don Domingo, ¿no? Lo vamos a ver, vemos que va a hacer su santidad cuando ya el día 28 abandone. Este sobremonasterio de clausura será la residencia donde Benedicto XVI se retirará cuando ya no sea papa. Un lugar tranquilo dentro del Vaticano donde se dedicará a la lectura y a rezar. Hasta que terminen las obras de acondicionamiento del monasterio, Benedicto XVI se trasladará a Castel Gandolfo, a 30 kilómetros de Roma. Es un edificio muy austero, de 4 plantas, cuya única fuente de decoración son unas vidrieras con imágenes sacras pensadas para la vida contemplativa. El monasterio Mater Ecclesiae fue un deseo de Juan Pablo II, que quería contar con un espacio de retiro y oración en el que un grupo de monjas contemplativas pudieran rezar por el Papa y la Iglesia.
Sí, no, yo simplemente quería terminar que efectivamente a mí me maravilló también el ejemplo de esfuerzo de Juan Pablo II, que creo que sirvió en ese momento también para reivindicar el legado, en el fondo, de la ancianidad en el mundo, que ahora lo único que parece que se valora es la juventud, la lozanía, la belleza, etc. Pero es cierto que este Papa, con humildad, yo quisiera destacar ese detalle también, creo que entendió que era un deber también el vigor físico para llevar en este mundo tan cambiante, y que no parecía oportuno que se volviera a manifestar al exterior ese declive físico que pudimos observar, y yo con admiración y con mucho respeto de Juan Pablo II. No sé si... Sí, no, adelante, don Maximino. Sí, sobre el vigor físico, la verdad es que la vida de un papa tiene que ser muy dura. Es decir, aparte de lo que sea gobierno, de iglesia y de jefe de Estado, que por cierto, no sé cuántos jefes de Estado hay actualmente en el mundo de la categoría intelectual del profesor Ratzinger, ¿no? Es decir, por hablar de gente ya un poquito del pasado, pensemos en Putin, pensemos en Bush, es decir, a ver, comparemos. Bueno, son dos. Por poner ejemplos. Mejor no enumerar. Bueno, pero aparte de eso, lo que es del César, exactamente, y nunca mejor dicho. Pero aparte de eso, simplemente de las celebraciones litúrgicas que tiene que presidir el Papa y audiencias, es un trabajo excesivo para una persona tan mayor. Y el otro día, cuando estaba en Roma, noté la preocupación de un señor que trabaja allí en la Curia Vaticana por lo que podría ser el viaje a Brasil a la Jornada de la Juventud, que creo que es en el mes de julio próximo. Es decir, y puestos a especular, imaginemos que el Papa no hubiera presentado la renuncia ahora y que en el mes de julio dijera que no va a Brasil. La cantidad de conjeturas, de líos, interpretaciones y artículos que saldrían en todos los programas. Es decir, yo creo que fue muy acertado, por eso también, que en estos momentos así con tiempo... Pero yo creo que eso es lo de menos, porque las conjeturas ya están ahora... Pero sí, las conjeturas este hombre las ha vivido desde el primer día. Una semana, yo creo que el Papa estará ahora viendo las televisiones diciendo, aquí todo el mundo sabe por qué renuncié. Todo el mundo opina, ¿no? No, estará muriéndose de risa de que este hombre, que le acusaron de ser ultramontano y ultraderechista, ahora se está acusando de que hay una conspiración de ultraderecha para sustituirlo, ¿no? O sea, algo que es muy valorado, muy valorado en este Papa, tanto por parte de los católicos como por los de fuera de la Iglesia, es que ha pedido perdón públicamente en varias ocasiones por los pecados de la Iglesia y que ha afrontado pues la enorme mancha, aunque es un borrón, de la pederastia, y ha sabido afrontarlo, pero con valor, con firmeza. Efectivamente, ahí tenemos una de las claves precisamente de esas fuerzas anímicas desgastadas. Simplemente retomar un pequeño comentario, y es que hablábamos de papados de transición. Eso decían de Juan XXIII, ahí está, el papado entre comillas de transición, y aquí tenemos ya un papado a punto de finalizar, y a ver qué transición ha supuesto, impresionante. No cabe duda que, vamos a ver, el gesto de perdón, ya Juan Pablo II en su momento, con ocasión de la celebración del Jubileo del Milenio, hizo una petición de perdón público, y a veces con no pocas voces contrarias dentro de la propia Iglesia, por los 2000 años de historia en que la Iglesia, en su realidad de pueblo de Dios, pero también de institución humana, pues ha arrastrado pecados en quienes la han formado y formamos parte de ella. Pero no cabe duda que le ha tocado a Benedicto XVI asumir una de las partes más duras. El apelativo de barrendero de Dios ha circulado por ahí, y yo creo que con razón. Efectivamente, esa realidad ha estado ahí cruda en todo lo que afecta a la pederastia, y por tanto lo que ahí se puede decir, y él fue muy contundente, tanto en las decisiones que tomó respecto a algunos episcopados, que han sido muy duras y exigentes, en cuanto también a la petición de perdón pública a las víctimas, que lo merecían, no cabe duda. Y indudablemente eso fue una de las, todo lo que fue el caso Maciel, por ejemplo, muy duro, indiscutiblemente. Y eso en una figura como él, que efectivamente tiene que asumir en nombre de la Iglesia esa petición de perdón, tomar la iniciativa y, diríamos, establecer o marcar las pautas por las cuales
pues evidentemente no solamente se haga justicia a quienes fueron injusta y cruelmente tratados, sino que además también se abra un camino donde la verdad se haga patente y delante. Y eso ha estado ahí presente, casos mediáticos más recientes, Batilix, por ejemplo, todo lo que ha sido en torno al mayordomo, persona de confianza cercana. Eso simplemente en el aspecto humano, cualquiera de nosotros, eso nos mina, evidentemente, y nos desgasta. Pero también nos engrandece mucho. Claro, no cabe pero duda. fíjese, eso está en la historia de la... Bueno, si entre los apóstoles había hasta un propio Judas, pero yo coincido, y ya me preocupa coincidir tanto con usted, que efectivamente dentro de los comentarios, por eso sí que es importante el silencio, dentro de esos comentarios se le achacaba al Papa cuando asumió su pontificado, se le presentaba como un inmovilista, como un inquisidor, y ahora se le considera como una víctima precisamente de los inmovilistas del Vaticano, entre otros, ¿no? Sí, no, no acertaron, yo creo que ni entonces ni ahora. Liberación, el periódico francés bien conocido, cuando recién elegido Joseph Ratzinger como papa, aquel titular en el que venía a decir que fue elegido papa un pastor alemán. El juego de palabras es muy inteligente, pero muy duro. Sabemos lo que es un pastor alemán cuando nos referimos. Eso fue el calificativo y de los más suaves que encontró. Ante un Joseph Ratzinger quizás muy desconocido, como pasa muchas veces, que se forjan imágenes mediáticas que no corresponden a la realidad. Y este hombre, cuyas primeras palabras hablaban de un humilde servidor en la viña del Señor, pues laboratorio, ahí está, un laboratorio, ahí vino a trabajar y como aquel que dice, he acabado mi jornada, he acabado mi trabajo, así se ha retirado, después de haberlo hecho a brazo partido. Bien, pues es lo que más me recordó de esto, es un pasaje del Evangelio de Juan, que es el que más me gusta, que es el del Bautista. Es decir, este hombre cuando se vio sin fuerzas, o como dice usted, cuando vio su labor hecha, pues ha hecho lo que hizo el Bautista, es decir, incluso yo creo que esas palabras han pasado por su mente. Es conveniente que yo decrezca para que crezca él, ¿no? Y él se retira al segundo plano para que sea Dios el punto central. ¿No? Como ha hecho él siempre, nos ha puesto a Dios en su teología y en su magisterio siempre en primer plano. Yo creo que es de los elementos... Fíjese, lo ha dicho él, es decir, ha reiteradamente puesto su deber, su obligación y su conciencia ante Dios, no ante los hombres, ni ante los mandatarios que tuvieran el Vaticano, ni siquiera ante la opinión pública, ante Dios y su conciencia. Y efectivamente, además, pero corríjame, porque yo creo que en todos los textos del Papa es cuidado cada palabra con sumo detalle desde el punto de vista no solo de conciencia, sino también intelectual de primer orden, ¿eh? No, es un gran profesor y por tanto es un hombre muy didáctico a la hora de exponer su pensamiento y por tanto con claridad, es con una delicadeza extrema con la que leer sus catequesis sigue siendo una delicia y lo seguirá siendo mucho tiempo. Y ahí tenemos su Jesús de Nazaret, la tercera parte dedicada a la infancia de Jesús, que es que se lee con una suavidad, diríamos, en cuanto no requiere un esfuerzo grande de concepto ni terminología, pero uno está experimentando a alguien que te está no dictando un libro lleno de términos y conceptos complicados, te está diciendo, esta es mi experiencia de fe acerca de Jesús de Nazaret. Es maravilloso. Bien, a partir del día 28 a las 8 de la tarde inicia el periodo denominado sede vacante y bueno, pues consiste en la preparación ya para el conclave para elegir sucesor. Papa italiano, quieren papa más joven, desde luego con perfil más joven, está trabajando por ahí, se habla de el eje norteamericano, Estados Unidos, Canadá. ¿Qué conviene? El que entra como papa sale como cardenal, ¿eh? Sí, ya lo sabe, siempre se dice mejor eso. no vamos, aquí no, siempre a nuestro candidato eso. no lo vamos yo soy partidario de ese eje norteamericano. Siempre se dice me eso. encanta me encanta el carisma de la Iglesia americana. Yo estoy convencido que será siempre hablar por hablar ahora. Será siempre el papa que va a convenir en cada momento a la Iglesia. Yo creo que ahí si hacemos un repaso siquiera por los últimos papas del siglo XX, desde el siglo XX hasta la actualidad, ha sido el Papa que ha convenido en cada momento, aun cuando después, de manera inmediata, el juicio de los hombres ha sido tan duro como lo fue, por ejemplo, con Joseph Ratzinger en el momento que fue elegido, lo cual demuestra la fragilidad y banalidad muchas veces de nuestras opiniones. Bueno, porque el Espíritu Santo inspira... Yo pienso que el Espíritu Santo, tengo una posición que no es mía, pero alguna vez la escuché, yo la asumo siempre, que las decisiones, y también en la Iglesia, los hombres las toman, pero que después el Espíritu Santo las procura iluminar y encauzar, o sea, de alguna manera, no cabe duda que el Colegio de Cardenales a partir del 28, las congregaciones
recomendaciones generales mediante las cuales llevan el gobierno de la Iglesia, pero después entre ellos comentan y hablan, es lógico, que busquen un perfil de candidato, es normal que tomen una, como también eso lo hacen enmarcados en momentos de oración, como no puede ser menos. Y se buscan apoyos y todo eso, pero de alguna ¿no? forma sí aparecen figuras los cardenales electores, que se refiere que son cardenales que crean una opinión entre sus compañeros del colegio cardenalicio y de alguna forma van apuntando. ¿Cuál es el perfil? Un papa joven, bueno, quizás a lo mejor es el momento de un papado más prolongado, asentado por un liderazgo. Estamos en unos momentos, el papa lo ha dicho, de grandes cambios, se requiere una mente lúcida, que escuche tanto a Dios como a los hombres, por tanto, que tenga una capacidad y una intimidad muy grande, pero al mismo tiempo una apertura en cuanto a los sentidos para percibir lo que pasa en el mundo, porque estamos en unos momentos cruciales y fundamentales donde hacen falta liderazgos morales. La crisis en la que estamos necesita no líderes económicos, sino morales, éticos. Don Francisco, porque ¿cuáles son los grandes problemas? Los grandes problemas del mundo en el que estamos, yo pienso que es la falta de unos valores y unos principios éticos firmes, no rígidos, que no es lo mismo rígidos que firmes, sino asentados, convicciones como las que ha mostrado Benedicto XVI. En una humildad y una sencillez de formas, unas convicciones profundas, pero no rígidas, porque un hombre rígido no hubiera renunciado, él sí. Y yo creo que hace falta liderazgo de ese tipo en el ámbito social, también en nuestra Iglesia en general. Personas que nos ayuden a los demás también a tomar con decisión libertad, pero que lo hagan desde unas ideas que puedan llevarnos a todos en una línea de construcción positiva. Y apliquemos eso también a la propia Iglesia, porque él nos deja adelante todo el reto de la nueva evangelización. Él asume esa idea de Juan Pablo II, la hace operativa en la Iglesia con decisiones concretas, el último sínodo es una de ellas, y de alguna manera yo creo que le deja, como quien ha desbrozado esa viña de la que él fue humilde trabajador, al que viene y dice, ahí tienes la viña preparada, ahora comencemos a sembrar. Y que es alguien que tiene que seguir trabajando contra el relativismo moral que se instaló en la sociedad, ¿no? Quiero preguntarle algo y entiéndamelo de esta manera. ¿Cree que el Espíritu Santo de alguna manera va a iluminar un poco quizá hacia otro continente y que no se quede en Europa, que no ha habido papas de fuera de Europa? No, sí, no tengo problema. ¿Por qué no? Háblame. Vamos a ver, hay realidades estadísticas que son indiscutibles. El 50% de la Iglesia Católica habla castellano. Claro. Sabemos que ese castellano se habla desde América, eso hay que tenerlo en cuenta. Claro. O sea, la mitad de los católicos del mundo oran y celebran a Dios en castellano. Eso no quiere decir nada, puede venir de cualquier otro ámbito y seguramente que el Espíritu hará suscitar en los votos de los cardenales el adecuado. ¿Dónde puede saltar la posibilidad a la persona? Es muy difícil, yo no me atrevo a... Quinielas van a circular estos días, hay nombres significativos. Oulet desde Canadá, Turson desde Ghana, tenemos a Scola en Milán, o sea, no ha cabido que hay figuras indiscutibles que están ahí. Madariaga lo fue ya en el anterior cónclave, sigue sonando el cardenal Madariaga. Claro, que vemos que son figuras muy bien preparadas intelectualmente. Son figuras que además, incluso en el mundo en el que estamos, es necesario el dominio de idiomas, es muy importante, pero al mismo tiempo con una capacidad de crear liderazgo, y eso es fundamental, no porque ellos se conviertan en líderes mediáticos, sino porque tienen que ir abriendo camino. Muchas veces confundimos liderazgo con el que se crea una aureola de fama, no es lo mismo. Este hombre, Benedicto XVI, es un líder, pero no es una figura mediática, que no, al contrario, ha creado un liderazgo moral y un liderazgo de fe. Es que se habla de que este eje que definí antes, ¿no? Norteamericano, pues aparte de hablar 6 idiomas, están muy en la línea ratzingeriana, ¿no? Y aparte que tienen el componente de ser jóvenes. Mire, ¿no? Domingo, venga, dígalo. No, yo me quiero quedar en destacar, porque a veces no es bien conocido, el procedimiento, que es impecable, es decir, está estudiado hasta el máximo detalle. Efectivamente, todos esos elementos que con mucha razonabilidad ha expuesto seguramente serán tomados en consideración, y está medido la primera fase de la reunión en la que participan todos los cardenales, incluidos los que no pueden votar, los mayores de 80 años. Vas a ver que quedan 2 fuera por unos días después. Y ahí yo creo que lo primero, porque ahí ya debaten también los que no pueden votar, ahí lo que hacen es ese análisis que usted ha expuesto, pues decir, bueno, ¿qué necesitamos ahora? Pues una persona con vigor, joven, que sepa, trazando un perfil más que buscando un nombre. Y entonces después la segunda fase ya es la de la votación, una votación además que necesita 2/3 de los votos, es decir, el sistema es muy cuidado, porque efectivamente la elección pues no es
por supuesto, ni circunstancial, ni provisional, pero pues ahí yo creo don que Domingo es donde lleva ventaja la Iglesia americana. Ratzinger tenía 70... Bueno, ya sabe usted más que los cardenales. Sí, no, se lo voy a decir, y le digo las razones contra la sinceridad del mundo. La Iglesia norteamericana... Estoy diciendo que es un sistema es muy una iglesia ya lo están orgullosa desbordando. de sí misma. Digo, la Iglesia, los cristianos norteamericanos son unos cristianos orgullosos de sí mismos, exhiben la fe, evangelizan. Sus 4 cardenales son líderes en la lucha contra la pederastia, en la nueva evangelización que necesita la vieja Europa y una parte enorme del mundo, y en la revalorización moral. Los 4 cardenales son ejemplos de ello, y la Iglesia norteamericana además es ejemplo de orgullo de cristianismo, de valentía y de salir a luchar, que yo creo que es lo que necesita y activistas pro vida, activistas una defensa de la vida. De hecho, una de las figuras que ha sido muy, vamos, y lo está siendo, es el cardenal arzobispo de Nueva York, Dolan. Es una figura por su carácter muy expansivo, muy extrovertido, y que llamó mucho la atención en Roma precisamente cuando en un consistorio de cardenales interviene hablando de la nueva evangelización, sorprendió, dejó a todos con la boca abierta. Efectivamente es un hombre que habla con un lenguaje de estos tiempos, muy a esa manera norteamericana, donde efectivamente el nombre de Dios se pronuncia en público un presidente, sea republicano o demócrata, lo hace sin pudor ninguno, y efectivamente quizás ahí es una lección para esta Europa que nos hemos vuelto tan políticamente correctos y por tanto nos hemos vuelto frágiles y líquidos, ¿no? Donde parece que hemos recogido velas en todo. Que hemos sacado a Dios de todas partes. Al final ya no sabemos, ¿verdad? No cabe duda. Don Maximino. No, en especulaciones de quién va a ser el futuro Papa no entro, ¿no? Eso creo que no. Pero aparte de lo que dicen ya mis compañeros de mesa, esa elección, aparte del rigor jurídico y de los 2 tercios, se va a hacer rodeado de silencio. Es decir, hace un ratito hablábamos del silencio. Y yo creo que a veces, cuando hay que tomar decisiones importantes, no hay que tener grandes agobios, hay que pararse a pensar y que nadie desde fuera esté interfiriendo y distrayendo y dejándonos sin la posibilidad de tomar decisiones serenas, ¿no? O sea que yo reivindico... Parece que no va a durar mucho tiempo. También bueno, dicen, ¿no? me dicen que estamos ya llegando a los últimos minutos. Un redondeo ya, para terminar, don Manuel. Pues yo el único redondeo que quiero hacer es que recemos, yo rezaré por él, no tengo ni la más mínima duda de que el fruto será la concesión por parte de Dios del merecido premio que se ha merecido por su entrega, por su renuncia personal y por su fe, y que recemos todos por él y que recemos todos por el nuevo Papa, porque también le queda mucho por delante. Óigame, es que realmente un programa donde alguno de los contertulios pide que se rece no es así muy normal, ¿eh? Yo creo que nuestra audiencia lo hace todos los días, ¿no? Pero rezar es necesario. Que me parece estupendo. Rezar es necesario. Muchas veces rezamos y le decimos a Dios lo que queremos que Dios haga con nosotros, ¿no? Lo cual es una equivocación. Rezar es ponerse, como ha hecho este Papa, ponerse en las manos de Dios, decir, yo confío en ti, yo no tengo fuerzas, yo no tengo valor, yo no sé la solución, pero tú sí, Dios mío, hágase tu voluntad, como dice el Padre Nuestro, y no la mía. Que recemos, que nos pongamos en manos de Dios y del Espíritu Santo, que Él nombrará el Papa que necesitemos, como usted decía, que lo hagamos con fe y que no dudo en absoluto que Dios le pagará a este hombre su sacrificio y cuidará de nosotros. Se lo decía don Manuel porque es que me encanta, sabe que siempre le alabo. Sí, don Domingo. Sí, yo creo que efectivamente la situación en la que nos ha dejado la renuncia, la abdicación o la dimisión del Papa, creo que es la más beneficiosa para el futuro de la Iglesia. Es, creo que, un asesor de primera división para su sucesor, porque se ha recordado, primero, no es un mandato el de este Papa, es decir, entra dentro de entre 8 y 10 años lo tradicional, es que el del Papa don Juan Pablo II fue mucho mayor, y evidentemente ha tenido además un muy largo mandato al frente de la Congregación de la Doctrina para la Fe, y
por eso yo creo que él, que no participó en ninguna intrigas anteriores, ahora se va a mantener al margen y creo que va a ser además un asesor de lujo para el futuro sucesor. Bueno, yo sí me gustaría sacar, aunque estemos terminando el programa, un recuerdo de la visita de Benedicto XVI a Santiago de Compostela. Yo tuve el honor de hacer el programa musical para la celebración en la Plaza del Obradoiro. Personalmente puedo decir que fue uno de los momentos más importantes de mi vida de músico, la emoción de dirigir aquel día a la Real Filarmonía y al coro de la Catedral en esa celebración. Me gustó mucho que, y así se lo dije un día a don Julián, lo bonito que es que gente de diferentes actividades trabajamos juntos. En una época en la que hay tantas cosas que dividen, encontramos un tema en el que Yago Seara, el arquitecto, pues hizo un bonito altar, otra gente trabajamos en música, otros en la seguridad, otros repartiendo aguas. Pero una cosa que sí me llena de satisfacción y que no he contado es que es un papa muy observador. En el mismo mes de noviembre que visitó Santiago, 2 semanas más tarde yo estaba en Roma y el cardenal Cañizares, que quería conocerme, me comentó, esto era un sábado, que el lunes pasado había despachado con el Papa. Que el Papa le había dicho, que le había llamado la atención en qué canciones exactamente cantaba todo el mundo. Y otra cosa que para mí es de los grandes elogios que he recibido en mi vida de músico, es que le dijo al cardenal Cañizares, el que hizo el programa de música debe sentir un gran cariño por mí, porque programó música que sabía que me iba a gustar. Y efectivamente, yo había leído en la autobiografía de Joseph Ratzinger lo importante que para él era la música de Mozart, porque su pueblo no estaba muy lejos de Salzburgo y a su pueblo los días de fiesta llegaban ecos de lo que era la música y las celebraciones musicales de Salzburgo. Bueno, pues yo creo que también tenemos que hacer constancia de que en estos pocos años, 8 escasos no son muchos años, lo hemos tenido en Santiago con un discurso muy importante, valorando mucho nuestra tierra, y es una de las cosas también que hay que agradecerle y lo quiero hacer en este momento. Don Maximino, y quería nada más escuchar con todo lo que nos tiene que contar. Tiene que venir otro día. Pues otro día vendré. Tiene que venir otro día. Y además tengo ganas de entrevistarle a propósito de su carrera, de su música, de su actividad como director de orquesta. Un día tengo que... Pues cuente tiene con que eso. venir y volveremos a hablar también del Joseph Ratzinger pianista. Ah, estupendo, estupendo. Don Francisco. Pues ese Joseph Ratzinger pianista, tomó las palabras de don Massimino, ha interpretado la mejor lección al final de sus días. Un papa teólogo. No nos ha dejado un magistral escrito, hay que dar sus obras completas para ser estudiadas, para ser profundizadas. La mejor lección ha sido el gesto final de su vida como papa, el haber puesto su ministerio en las manos de quien se lo encomendó, el Señor, y a todos los cristianos nos ha puesto delante, no él, en el hecho ahora es protagonista, seguramente involuntario de estos días, nos ha puesto delante al Señor mismo, nos ha dicho, él es el protagonista. Una lección magistral que Dios nos ha dado a través del Papa Ratzinger. ¿Y qué tal? ¿Cómo está llevando en Orense la vicaría para la nueva evangelización? Pues ahí estamos, respondiendo a los retos y tratando de encuadrarla. Ya hemos caminado y poco a poco ya va haciendo presencia, pero esperemos que la presencia no sea de lo que hagamos, sino de que la semilla del Evangelio facilitemos que el Espíritu la siga haciendo fructificar en Orense y en toda nuestra tierra gallega. Pues otro día también tiene que venir y darnos un avance. Muchas gracias. Muchísimas gracias por participar, don Manuel, muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Don Domingo, muchas gracias por haber venido. Don Maximino, lo dicho, quedamos emplazados para una nueva oportunidad. De acuerdo. Gracias a ustedes por acompañarnos un día más y nos despedimos hasta otro momento. Que sean felices.